Bueno, hasta ahora ya estamos en contacto con el doctor Milton Egaña Darricarreri, quien es el jefe del turno 1 del Servicio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y quien ha estado desde ya que comenzó la pandemia del coronavirus prácticamente involucrado al 100% con todas sus capacidades, porque obviamente ahí este servicio de urgencia tiene que ver mucho con la atención a aquellas personas. Eh, Doctor Milton Egaña, muchas gracias por conversar con nosotros. Y bueno, primero que todo, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia de enfrentarse justamente a todo lo que ha sido esta pandemia del coronavirus. Bueno, es una situación bien especial, una experiencia única, de esas que uno espera que nunca más se repitan, que se quede en lo de experiencia única, porque, claro, nosotros vemos ahí en primer lugar lo catastrófica que puede ser esta enfermedad. ¿M? El paciente que llega al hospital es el paciente más grave, es el paciente que forma parte del 10% de los pacientes más comprometidos por el coronavirus. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes, o sea, el 90%, esta enfermedad da como un resfriado muy fuerte, duele la cabeza, hay fiebre, duele el cuerpo, pero simplemente se maneja con las medidas habituales con que uno maneja un cuadro respiratorio en la casa. Sin embargo, hay un pequeño grupo, que es el 10%, que son los pacientes que se comprometen más y son los pacientes que llegan graves al hospital. Y dentro de ellos, por lo menos de cada 10, 6 a 7 se logran manejar con las medidas habituales del hospital, con suero, con oxígeno y manejándolos en el hospital de San Antonio. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que son los pacientes más graves, que son los pacientes que requieren ventilación mecánica, que es donde uno ve ya las situaciones más complejas, más críticas, que son pacientes que habitualmente se tienen que manejar en las unidades de tratamiento intensivo, y es precisamente en ese grupo de pacientes donde vemos la mortalidad más alta. En este aspecto, ¿cuáles han sido los problemas que han debido enfrentar ustedes como servicio de urgencia del hospital? Porque sabemos que cuando los casos aumentan, colapsan precisamente el servicio de la atención. Claro, se nos produce una situación bastante compleja, que fundamentalmente tiene que ver con la saturación del servicio de urgencia. De hecho, el hospital ya nuevamente está desplegando todo un plan que nos permite de ver cómo enfrentar los distintos escenarios que podamos tener, teóricamente. Porque en el servicio de urgencia nosotros empezamos a notar que la situación se va poniendo ya más crítica cuando no tenemos camas disponibles para hospitalizar pacientes en salas, en los pisos, y nos vemos obligados a tener que empezar a hospitalizar pacientes ahí mismo en el servicio de urgencia, en las camillas que tenemos para atender a los pacientes que vienen en forma ambulatoria. Y nos vemos obligados a esas camillas tener que transformarlas en cama, cosa que no es lo que corresponde, no es lo ideal, pero sabemos que estamos frente a un paciente que no podemos derivarlo a la casa, no lo podemos mandar. Y va a estar mejor ahí en el pasillo del servicio de urgencia que en su casa. Entonces, dependiendo de la cantidad de pacientes que se nos vayan produciendo en el, hospitalizados en el servicio de urgencia, te hablamos de una alarma verde, una alarma amarilla y una alarma roja. ¿Ah? Obviamente, la alarma roja es cuando ya estamos con una cantidad tan alta de pacientes hospitalizados en los box de urgencia, que ahí tienen que desplegarse otras estrategias, dar de alta pacientes que a lo mejor aún no estaban para el alta. Tenemos la suspensión de toda cirugía que no sea de extrema urgencia. eh, Pacientes que a lo mejor estaban todavía con un tratamiento pendiente y pueden seguirlo realizando en su casa, etcétera. O sea, son todas situaciones que de alguna u otra manera lo que buscan es en forma urgente empezar a generar camas para poder ir hospitalizando estos pacientes que se empiezan a amontonar
en el servicio de urgencia. Una situación bastante extrema, Sí, claro. obviamente que no es la ideal, porque cuando tú suspendes, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas electivas, empieza a generar otras cosas. O sea, el paciente que se iba a operar de la vesícula y se le dice que no se va a poder operar porque no hay posibilidad de disponer de camas, porque las camas incluso de la sala de recuperación de pabellón se pueden llegar a ocupar como salas, como cama UTI. Bueno, ese paciente en esa espera puede tener a su vez complicaciones y puede tener a su vez agravamiento. ¿Para qué decir otro tipo de enfermedades? Paciente que se está estudiando la posibilidad de un cáncer, esa enfermedad puede evolucionar, puede progresar. Por lo tanto, es una situación bastante indeseable, pero que uno se ve obligado a tener que tomar medidas de ese tipo cuando estamos en situaciones tan extremas como las que te he mencionado. Doctor Egaña, entonces obviamente a ustedes les causa mucha preocupación que San Antonio esté teniendo un aumento sostenido de contagios cada día. Sí, por supuesto que sí, nos tiene muy preocupados, nos preocupa, nos angustia, nos estresa también mucho esta situación. Hay estudios que muestran que aproximadamente el 46% de los trabajadores de la salud tienen algún impacto en su salud mental, producto de toda esta situación que estamos viviendo. Porque tú te podrás imaginar que cuando estás enfrentado a un servicio de urgencia que está saturado, hay una presión asistencial, gente que está demandando ser atendida, gente que lleva muchas horas esperando, el tratar de controlar eso, tratar de apaciguar eso, desde el punto de vista psicológico, es muy desgastante. Eh, y muy desgastante es también cuando te ves obligado a tener que tomar decisiones que tú sabes que desde el punto de vista médico no son las más adecuadas, porque cuando yo tengo que decirle a una persona, sabe señora, váyase para la casa y termine el tratamiento allá en la casa porque yo tengo otro paciente muy grave, son situaciones que tú sabes que no estás haciendo lo 100% correcto que se espera de un médico, pero también sabes que estás en una situación de crisis tal que te obliga a tomar ese tipo de medidas. Y eso es muy desgastante, es muy angustiante. Dependiendo de las personas, algunos lo soportan con mayor o con menor fuerza, pero de todas maneras los impacta a todos. Entonces, nosotros desde mediados de diciembre hemos visto que nos están llegando ya pacientes coronavirus, pero también nos preocupa de sobremanera la irresponsabilidad de algunas personas, porque estando nosotros en toque de queda, siguen llegando a 3, 4, 5 de la mañana personas borrachas que estaban en riñas, personas conduciendo bajo el efecto del alcohol. O sea, te das cuenta de que se siguen manteniendo situaciones riesgosa de no estar respetando la indicación de la autoridad sanitaria y eso está redundando en lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo un número creciente de pacientes con coronavirus. Sí, una situación bien lamentable, por cierto. Además, hemos tenido durante estas últimas semanas también inquietantes informes respecto de que el Hospital de San Antonio no pasa por un buen momento en cuanto a los suministros y en cuanto a los recursos que tiene. Me imagino que eso también agrava la situación. Por supuesto que sí, o sea, se van sumando cosas, ¿no? Yo no tengo elementos de juicio para determinar en este momento si el tema de los suministros es un tema de gestión o es un tema de deficiencia de los proveedores. No tengo esa información. Pero sí se nota, se ve, y eso agrega una situación estresante adicional, porque con la precariedad de recursos que tienes, tienes que tratar de hacer la mejor gestión y tratar de entregar lo mejor a los pacientes. Afortunadamente, en el transcurso de esta semana, empezó el proceso de vacunación para los equipos de salud que están, yo te diría, en la primera línea, o sea, los que estamos en el servicio de urgencia respiratorio, servicio de urgencia general, y en la UCI, que son las personas de más riesgo. De hecho, Luis, te comento de que hubo un estudio que muestra que las personas que están en esta primera línea
el riesgo que tienen de contagiarse por coronavirus es 10 veces más alto que el de una persona que no está en esa circunstancia. O sea, el riesgo es altísimo. Entonces, por eso se partió por este grupo la primera partida de vacunaciones. En el transcurso de las próximas semanas se van a ir incorporando el resto de los equipos de salud y para posteriormente pasar eh, a la población general. Partir por acá tiene un sentido claramente sanitario. O sea, en primer lugar, lo que te mencionaba, que es el grupo que tiene el mayor riesgo de enfermarse. Pero cuando se enferma alguien del equipo de salud, es una persona menos que tienes para combatir el coronavirus. Por lo tanto, hay que cuidarlos. ¿Eh? Ese es el concepto, para poder enfrentar esto de mejor manera. Bueno, Así doctor, que entiendo que uno de ya los nos que vacunamos. ¿Ah? precisamente resultó vacunado en esta primera etapa fue usted, uno de Sí, los pues yo primeros estoy. inoculados con la vacuna. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco cómo se ha sentido, qué pensó usted cuando le avisaron que iba a ser uno de los primeros vacunados con esta inyección contra el coronavirus. Bueno, yo lo sabía de antemano porque sabía que estaba en el grupo que correspondía. Mira, se ha hecho con una metodología y una rigurosidad bastante poco habitual, diría. ¿Ah? Ha sido como muy concienzudamente realizado este proceso. Está la Seremi supervisándolo, eh, y como estamos frente a una vacuna que más de algún resquemor ha habido, dudas han habido por lo largo del proceso, etcétera, se está aprovechando la instancia para monitorizar muy bien a las personas que se les está colocando la vacuna, hacerles un seguimiento muy estrecho que normalmente no se hace con las vacunas, pero con esta sí se está haciendo. Entonces, claro, nosotros pasamos por un proceso en que nos evalúan primero, nos toman todos los signos, nuestros parámetros, posteriormente nos colocan la vacuna, tenemos que esperar media hora, nos vuelven a controlar y después hemos seguido con un seguimiento vía correo electrónico. ¿Ah? Día a día me está llegando un correo electrónico en el cual yo tengo que informar cómo me siento. En términos personales, ninguna molestia, salvo el sitio de punción. Si es que yo lo comprimo, me va a incomodar algo, pero si no lo toco, no siento absolutamente ninguna molestia. Así que yo lo que le puedo transmitir a la comunidad que cuando se vean enfrentados al tema de la vacuna, vacúnense. Crean en la ciencia. ¿No? La ciencia ha demostrado la eficacia de las vacunas desde que se crearon, desde que se inventaron. Eh, las vacunas han permitido erradicar enfermedades tan terribles como la poliomielitis, por ejemplo, como la rubiola, como el, perdón, como La viruela. eh, la viruela, por ejemplo, mantener a raya la rabia, mantener a raya el sarampión y un montón de enfermedades que diezmaban a la población. Por lo tanto, es una tecnología que está suficientemente aprobada y cuando les corresponda, póngansela y póngansela sin temores. Ahora, como cualquier producto puede tener algunas reacciones adversas, pero son las menos. O sea, hay personas que una persona alérgica se puede enronchar, hay personas que pueden hacer un cuadro respiratorio más leve, hay personas incluso, porque estas vacunas se ha visto que la efectividad es de más o menos un 97%. Eso significa que de los 100 vacunados hay 3 que le van a dar el coronavirus igual. Bueno, pero son reacciones adversas o inconvenientes que si nosotros lo vemos en el contexto global, son de bastante poco peso. ¿Ah? Por lo tanto, lo que hay que hacer es vacunarse porque esto es lo que nos va a permitir poner control a esta enfermedad. Bueno, hasta ahora conversamos con el doctor Milton Egaña, jefe del turno uno del Servicio de Urgencia del Hospital Claudio Vicuña. Bueno, pero entiendo que lo que van a recibir ustedes son dos dosis, por lo tanto ya recibió la primera. ¿Le anunciaron la La primera segunda? y la segunda me toca el 4 de febrero. Ya, perfecto. Y ahí se va a seguir evaluando, ¿no? Claro, claro, claro. Así que por lo menos ya con eso uno se siente más seguro. Ahora eso no significa de que uno se va a relajar. Todo lo contrario, tiene que mantener las mismas medidas igual. Puedo estar en el 3% que le da la enfermedad igual. Por lo tanto, a pesar de estar vacunado,
los elementos de protección personal, hay que usarlos, que han demostrado ser eficientes. ¿Eh? Han demostrado ser eficientes. O sea, cuando se hacen estudios y se evalúan los grupos de personas que han sido absolutamente consecuentes y respetuosos de la forma de utilizar los elementos de protección personal, como la mascarilla, como los antiparras cuando corresponde, el lavado de manos, mantener el distanciamiento social, son grupos de personas que no se enferman. Si cuando uno empieza a analizar, y nos ha tocado hacer ese análisis con grupos importantes de pacientes, también en mi trabajo, en el otro trabajo que tengo del Instituto de Seguridad del Trabajo, ahí nos ha tocado ver los problemas que se han producido en muchas empresas, ¿ah? Empresas donde llega un trabajador enfermo y todos los compañeros de trabajo que hacen el contacto estrecho con él se enferman. Por lo tanto, y eso se considera en ese contexto una enfermedad laboral, se considera una enfermedad profesional porque la adquirió en el ejercicio de su trabajo. Bueno, y todos esos pacientes son atendidos en las respectivas mutualidades. Pero ahí cuando tú empiezas a ver, te das cuenta que los grupos que se enferman son personas que normalmente no respetan estas medidas. Se relajaron, celebraron el cumpleaños y se sacaron toda la mascarilla y comieron de los mismos platos, se ponen cabecita con cabecita a ver el último video que le llegó por WhatsApp, etcétera, y otras medidas más. Entonces tú empiezas a ver que te das cuenta que claramente las medidas de protección personal que corresponden a la disciplina de cada persona sirven. La mascarilla sirve. Desde la más humilde a la más compleja sirven. Hay que usarlas. ¿Mm? Sin duda que son medidas que, como la que usted señala, doctor, que hay que mantener entonces para que la población también las pueda seguir utilizando y obviamente hasta que ya exista la vacuna, pero aún existiendo la vacuna, es importante entonces que ya estas medidas de higiene y de distanciamiento y todo lo que uno realiza habitualmente para no contagiarse deberían seguir siendo parte de nuestra forma de vida. Doctor, le quiero agradecer la entrevista y darle los minutos finales de esta para que nos exprese algo que quiera que no le hayamos consultado. No, pues yo fundamentalmente hacer un llamado a la responsabilidad individual, ¿no? Esta es una enfermedad de que la manera eficiente que se ha demostrado de controlarla es con determinadas medidas universalmente conocidas por todos, que se difunden por todos lados. La persona puede tener la mejor mascarilla del mundo, pero si no la usa, no le va a servir. Como le digo muchas veces a algunos pacientes, pueden tener ustedes el mejor médico del mundo de cabecera, pero si no le hacen caso, se van a enfermar. Esto es aplicable. Por lo tanto, yo llamo a la conciencia, a la responsabilidad de cuidarse y particularmente a las personas más jóvenes, ¿no? Los jóvenes se enferman poco, dan pocos síntomas. Y eso a momentos lo puede tentar a ser más irreverente. Como yo, a mí la enfermedad no me va a dar fuerte, no me preocupo mucho. Bueno, Pero el hemos visto problema harto es eso, que ¿ah? él, claro, el problema es que él se transforma en un transmisor. ¿Mm? Él contagia la enfermedad, puede ser asintomático, puede no tener, o si las molestias que tiene son mínimas, pero con los adultos mayores, con los enfermos crónicos que se vaya cruzando, sí los va a ir contagiando. Y en esta última cepa se ha visto, a propósito de que tiene mayor contagiosidad y que también puede presentarse en forma asintomática, es que la cantidad de personas como promedio que veíamos con la cepa tradicional era de 1,5 más o menos personas, acá la contagiosidad aumenta, cada persona contagia como a 3, o sea, contagia el doble. Así que con mayor razón para tener esto presente. Un Bien, llamado a la responsabilidad, yo diría, sería mi último llamado. bien, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh? Gracias a usted, don Luis. La conversación con el doctor Milton Egaña, jefe del turno 1 del Servicio de Urgencia al Hospital Claudio Vicuña, acá en esta edición de Cable Noticias.